Un enlace Skype con Federico Finkelstein. Él es profesor de Historia en la New School for Social Research de la ciudad de Nueva York. Fue profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Brown. Es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y maestro y doctor en Historia por la Universidad de Cornell de Nueva York. También es autor de 5 libros sobre fascismo, populismo, las llamadas guerras sucias, el Holocausto e historia judía en América Latina. Y en Europa ha publicado en medios como The New York Times, The Guardian, The Washington Post, Político, El Clarín y La Fola de Sao Paulo. Federico, gracias por estar con nosotros nuevamente en Foro Global. ¿Cómo estás? Sí, gracias a vos, Genaro. Es un gusto estar con ustedes. Al contrario, teníamos pendiente esta plática por los eventos en la Ciudad de México por el sismo, la habíamos ido retrasando, pero en primer lugar, felicidades por la nueva publicación de tu más reciente libro. No hemos podido revisarlo, solamente pude leer una reseña, pero es un libro en el que recuperas de nueva cuenta esta obsesión que tienes, por decirlo de alguna manera, con el fascismo y el populismo, ¿no? Y quisiera preguntarte, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia? Porque ahorita hay, por lo menos en América Latina, esta idea de que los líderes populistas son fascistas y que son un peligro para la gobernanza y para la democracia en la región, pero entiendo que tú haces una diferencia muy clara entre uno y otro. Sí, o sea, el fascismo no es populismo y sin embargo mi argumento es que están relacionados, ambos están relacionados históricamente. Participan del mismo rechazo de las democracias constitucionales, pero esa participación implica respuestas diferentes. Los fascistas están a favor de la dictadura y los populistas quieren democracias más autoritarias, pero no dictaduras. Los populistas llegan a través del voto y ponen en peligro la democracia. Entiendo que haces una comparación con Juan Domingo Perón, ¿no? Como uno de los íconos, digamos, de este populismo en la región. Sí, o sea, en realidad la idea es que en Estados Unidos y en Europa se sienten desconcertados porque se han dedicado a estudiar lo que hasta ese momento tenían, que eran movimientos populistas, mientras que en América Latina tenemos una experiencia diferente porque los populistas han sido gobierno. Y eso implica una diferencia fundamental en el análisis. Por lo tanto, una de las conclusiones de mi investigación es que para realmente entender a Trump es importante estudiar a gente como Perón, como Getúlio Vargas, o más recientemente los casos del chavismo y el kirchnerismo, ¿no? Claro. Oye, hablando un poco de Trump hoy en 2017. El año pasado, todavía recuerdo, en medio de la campaña presidencial, el presidente Barack Obama salió públicamente a decir que el populismo no estaba mal, que él en muchos sentidos era un líder populista. ¿Cómo calificarías el gobierno de Donald Trump ya a casi 10 meses de su llegada al poder? Hay quienes en Estados Unidos en el debate público lo han llamado un líder fascista y hay quienes en cambio, como entiendo creo que tú lo haces, como un líder populista que se nutre, digamos, de esta experiencia populista de otras regiones de América. Sí, o sea, hay una diferencia fundamental entre los populismos latinoamericanos y el trumpismo. En la historia del populismo latinoamericano el racismo no es un elemento central. Es decir, tampoco en general la xenofobia y el nacionalismo extremo que son tan característicos del trumpismo. En ese sentido hay una diferencia fundamental. De todas formas, por eso incluso para muchos observadores el trumpismo parece fascismo. Sin embargo, hay que resaltar que es una forma, diría, extrema y autoritaria de populismo, en el sentido de que no propone, o por lo menos todavía no propone, la dictadura como forma de gobierno. Es decir, yo creo que no es imposible que pueda haber casos de populismos que se vuelven dictadura, pero pero son excepciones, no son la regla general. Si uno piensa en la Venezuela de Maduro, yo creo que estamos viendo eso, pero en casi todos los casos que nosotros conocemos de América Latina eso no se da. Ahora, lo que tampoco se da en América Latina es ese racismo populista que es más típico de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y tan típico del gobierno de Trump. Es decir, yo no descarto o por lo menos no rechazo esa semejanza que hay entre trumpismo y fascismo, y sin embargo también hay que remarcar las diferencias, ¿no? ¿Está poniendo Trump en peligro la democracia, como han argumentado algunos de los columnistas más importantes del New York Times, como argumenta la misma ex candidata presidencial Hillary Clinton en su más reciente libro también, que ella advirtió, según en sus propias palabras, advirtió de la llegada de este líder, ella lo llama populista en efecto, que conjunta, como tú mencionabas, por un lado este nacionalismo con su eslogan de Make America Great Again, por otro un aislacionismo de querer cerrar las puertas de Estados Unidos hacia el resto del mundo, y por otro lado también
esta política de tintes raciales que por un lado acusa a mexicanos de violadores, de truanes y otros temas en ese sentido. ¿Está poniendo Trump a la democracia en peligro? Yo creo que Trump está atacando a la democracia y, digamos, incluso yo hablaría de racismo, que este es un gobierno racista y que Trump es un presidente racista. Es decir, yo iría más allá incluso de tintes raciales para decir que es racista. Es decir, pero racismo no implica, no es igual a fascismo. Entonces yo creo que Trump está atacando la democracia, está intentando disminuir todo su potencial para eventualmente tener una democracia pobre, una democracia débil, que es la que le gusta a él como líder y así puede mandar más como le gusta a él, ¿no? Oye, y hablando de líderes fascistas y populistas, dices que Trump no es un fascista. ¿Hay algún líder en el mundo en estos momentos que tenga estos atributos de un líder fascista? Como jefe de gobierno, a mí no me parece que sea el caso. Lo que es interesante remarcar es que Trump es un presidente populista que lidera una coalición que incluye no solo populistas, sino también a fascistas. Por eso la renuencia de Trump, por ejemplo, a condenar a miembros del Ku Klux Klan e incluso a decir que entre la marcha entre neonazis, que entre los nazis había incluso gente buena. Es decir, estos son partes del movimiento que él lidera, pero eso no implica que él sea fascista. Ahora, ¿qué clase de persona uno se pregunta, qué clase de líder democrático uno se pregunta puede existir que es tan tolerante con respecto al fascismo y por otra parte adopta posiciones racistas? Entonces, por supuesto que es un líder autoritario, por supuesto que está atacando a la democracia e incluso pretende ponerla en peligro, pero por otra parte es importante entender que hay muchas fuerzas que se le oponen y que también hay límites institucionales que le están poniendo los frenos, ¿no? Esos límites institucionales están, por un lado, en el sistema político de Estados Unidos, por el otro, en la sociedad civil, que hemos visto organizaciones como la American Civil Liberties Union ir y demandar en tribunales al gobierno de Trump. Pero al mismo tiempo, Federico, quisiera preguntarte esto muy rápidamente porque nos queda un minuto. La sociedad estadounidense está cada vez más polarizada, o por lo menos se nota más polarizada desde que llegó Trump, ¿no? Por un lado, el auge de estos movimientos ultraconservadores, ultranacionalistas, racistas, como ya mencionabas, el Ku Klux Klan, y por el otro también ya hay unos grupos de izquierda radical que están tratando de cabildear en el Congreso para detener, digamos, la agenda de Trump. ¿Cómo estás viendo? ¿Lo ves como un peligro esta sociedad tan polarizada que no veíamos tal vez desde tiempos, no sé si desde Ronald Reagan, pero tal vez desde George W. Bush? No, yo creo que, digamos, que depende, ¿no? Es decir, por supuesto que Trump es un personaje que, como todo líder populista, intenta polarizar a la sociedad, es decir, defender a los propios como el verdadero pueblo y defender a los que se le oponen como enemigos del pueblo y de la nación. En este marco uno puede entender, por ejemplo, la presentación que hizo Trump de la prensa independiente como enemigos del pueblo. Es decir, esto solo dentro de la cabeza de un líder autoritario. Por otra parte, digamos, yo creo que es importante responder a esa polarización, como se está haciendo en Estados Unidos, con una definición clara de que el trumpismo implica un ataque a la democracia. Es decir, hasta qué punto uno puede ser tolerante frente al racismo del presidente americano. Entonces yo creo que, es decir, que dentro de las instituciones y dentro también de las manifestaciones y también a partir de el debate público es importante contrarrestar este ataque a la democracia. Claro. Oye, ¿tu libro lo podemos encontrar en español? ¿Ya se tradujo al español? El libro va a aparecer entre marzo y abril y va a aparecer simultáneamente en Argentina, México, España y Colombia con la editorial Taurus. Perfecto. Pues a ver si podemos tenerte por acá para presentarlo aquí en el estudio. Muchas gracias por estos minutos, Federico, y un abrazo a Nueva York. Gracias a vos. Hasta luego.